Las torturas, ya sea como castigo, para dar un ejemplo, sacar información, vengarse de alguien o simplemente por diversión, son un instrumento usado por aquellos con mentes sádicas. Aunque son consideradas uno de los peores actos que puede cometer un ser humano, muchos, debido a su poder e influencia, las han visto como necesarias e incluso justas. Por ello, hoy exploraremos las 10 máquinas de tortura más impresionantes. Comencemos. 10. La cuna de Judas. Por ejemplo, era una forma brutal de tortura en la que la víctima era levantada y luego dejada caer repetidamente sobre una pirámide puntiaguda. Esta pirámide golpeaba las zonas genitales o el ano de la persona, causando un dolor inmenso y prolongado. El nombre vigía se refería a la posición incómoda en la que quedaba la víctima, impidiéndole dormir y aumentando su angustia. 9. El aplasta pulgares. Por otro lado, era una tortura simple pero efectiva. Consistía en un dispositivo mecánico que gradualmente aplastaba las uñas, falanges y nudillos de la víctima, extendiendo el dolor durante días sin causar daño mortal, pero generando un sufrimiento extremo. 8. La sierra, utilizada desde tiempos bíblicos, implicaba colgar a la víctima cabeza abajo para prolongar su agonía antes de morir desangrada. Las puntas afiladas del desgarrador de senos se aplicaban sobre los senos de las mujeres condenadas por herejía, desgarrándolos rápidamente y causando un dolor insoportable. 7. La garrucha era otro método despiadado, donde se ataban las manos de la víctima a la espalda, y se levantaban lentamente mediante una polea en el techo, para luego dejarlas caer con violencia, desbloqueando las extremidades del condenado. 6. El potro era una cama de madera donde se ataba al condenado y se giraba una manivela para tensar las cuerdas, rompiendo huesos o incluso arrancando extremidades. La rueda, por su parte, era una tortura mortal donde la víctima era girada sobre una fogata encendida, quemándola lentamente. 5. La pera vaginal, introducida en la vagina de la víctima, se expandía al ser activada, produciendo desgarros mortales. Y la dama de hierro, una estructura de metal con filosas púas. En su interior, encerraba a la víctima para ser penetrada por las púas al cerrar la puerta frontal. Estos métodos, aunque ingeniosos en su malicia, representan lo más oscuro de la humanidad y el abuso de poder a lo largo de la historia. Son testimonios de la crueldad y la falta de empatía de quienes los idearon y utilizaron. Pero seguimos con el 4, la doncella de hierro. Esta máquina aterradora consistía en un sarcófago de metal con puertas en su frente. En su interior tenía numerosos picos afilados que estaban dispuestos estratégicamente para causar el máximo daño a la víctima. Cuando la víctima era encerrada dentro, las puertas se cerraban lentamente, atrapándola entre los picos que perforaban su cuerpo. La agonía de la víctima aumentaba a medida que los picos penetraban más profundamente, causando heridas mortales y un sufrimiento insoportable. 3. El potro español. Similar al potro mencionado anteriormente, el potro español era una plataforma larga y estrecha en la que la víctima era atada, generalmente con cadenas o cuerdas. Luego, mediante un sistema de poleas o tornos, se aplicaba una tensión gradual a las extremidades de la víctima, provocando desmembramiento, fracturas y lesiones graves en todo su cuerpo. Este método era especialmente cruel y se usaba para infligir un sufrimiento extremo a los prisioneros. 2. El empalamiento. Esta forma de tortura era particularmente cruel y a menudo se utilizaba como castigo público para disuadir a otros de desafiar al poder dominante. Consistía en introducir una estaca larga y afilada en el ano o la vagina de la víctima y luego levantarla para que el peso del cuerpo la atravesara lentamente. La estaca penetraba profundamente en el cuerpo de la víctima, causando lesiones internas graves, hemorragias y un dolor inimaginable. El empalamiento era una forma especialmente brutal de tortura y ejecución, diseñada para infligir el máximo sufrimiento antes de la muerte. Pero ahora llega la peor de todas. En la historia de la tortura hay un instrumento que destaca por su crueldad, el toro de Falaris. Este artefacto fue encargado por el tirano de Sicilia a un ingenioso griego llamado Periandros. La idea era crear un dispositivo eficaz para torturar y matar a los enemigos del tirano. El toro era una estructura hueca de bronce puro con una pequeña puerta de entrada, que solo podía abrirse desde el exterior. Una vez que la víctima estaba dentro, se encendía una gran hoguera debajo del toro. La temperatura aumentaba rápidamente, convirtiendo el interior en un horno mortal. Lo más siniestro del toro de Falaris era su diseño ingenioso para distorsionar los gritos de la víctima, haciéndolos sonar como los bramidos de un toro. Además, el humo escapaba por los orificios de la nariz y los ojos, mientras que el olor a carne quemada se camuflaba con incienso. Lo más escalofriante de todo fue cuando Falaris, el mismo tirano que lo encargó, decidió probarlo, metiendo a Periandros, su propio creador, dentro del toro y encendiendo el fuego.
Estos métodos abominables son un recordatorio de que no hay nada más aterrador que la imaginación de un hombre poderoso y sádico. Cada detalle de estas máquinas infernales refleja la mente retorcida de quienes las idearon, alimentando sus oscuros deseos de control y dominio sobre otros seres humanos. Puede que no tenga sentido, pero estas máquinas de tortura se utilizaban con el objetivo de infligir sufrimiento extremo y causar terror en aquellos que desafiaban el poder establecido o eran considerados enemigos del Estado, la religión o la autoridad. Eran herramientas de control y castigo, destinadas a mantener el orden social y a disuadir a otros de cometer actos considerados como desviaciones o delitos. Además de su función punitiva, muchas de estas máquinas también tenían un componente de espectáculo público, destinado a humillar a la víctima y a servir como advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar el status quo. En algunos casos, también se utilizaban como herramientas de interrogatorio para obtener confesiones o información de los prisioneros. Por ello, estas máquinas de tortura se empleaban como instrumentos de control social, represión y coerción, manifestando la brutalidad y la crueldad de quienes detentaban el poder. Al final, estas máquinas de tortura representan los abismos más oscuros de la humanidad, donde el poder se convierte en crueldad despiadada y la justicia se desvanece en un mar de dolor y sufrimiento. Son testigos silenciosos de épocas marcadas por el autoritarismo y la opresión, donde el miedo y la intimidación reinaban supremos. Sin embargo, también nos recuerdan la resistencia y la lucha por la dignidad humana en medio de la adversidad más extrema. A través de los siglos, han perdurado como monumentos macabros de la capacidad del ser humano para infligir sufrimiento a sus semejantes, pero también como recordatorios de la necesidad de nunca olvidar las lecciones del pasado y de trabajar incansablemente por un mundo donde la justicia, la compasión y el respeto por la vida humana prevalezcan sobre la brutalidad y el odio. En cada giro de una polea, en cada grito de dolor, en cada víctima que sufrió en silencio, yace una advertencia y un llamado a la humanidad para no repetir los horrores del pasado, sino avanzar hacia un futuro donde la dignidad y el bienestar de todos sean la máxima prioridad. ¿Tú qué opinas? Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!